Buenas noches a todos. Me alegro realmente que hay tanta gente. Creo que todo autor lo que más teme es que nadie viene a la presentación de un libro, así que este temor ahora está resuelto. Y me felicito realmente a la señora y las señoras hijas de Comay y todos los que conocieron y han venido. Realmente estoy muy agradecida que están interesados para conocer este libro. He pensado mucho qué decir, ¿no? Porque este libro tomó mucho tiempo de mi vida. Es un proyecto casi de 20 años y es mucho tiempo de la vida de una. Conocí a Comay cuando yo era joven, con 2 hijos pequeños y él era mayor. Ahora yo era el mayor y él falleció. Así que la vida toma un círculo, ¿no? Y uno toma reflexiones diferentes cuando era joven y cuando está ya mayor. Y quisiera contar un poco cómo nació el libro. Creo que todos pueden leer el libro y esto es algo que no tengo que decir qué es, ya han escuchado de qué es, pero hay pocos que conocen la historia cómo nació. Yo conocí a Comay debido a un proyecto de miel, de que nacieron los otros libros, y hemos comenzado a charlar y lentamente comenzamos a hacer cierta amistad, cultivar cierta amistad entre nosotros. Era un informante mío, yo hacía la investigación y era siempre muy dispuesto para darme la información. Y de ahí me dice un día, ¿sabe, doctorita? Yo realmente quisiera que no pierda todas estas cosas que yo sé. Digo, yo quisiera la misma, ¿no? Y de ahí hemos pensado que después de terminar el proyecto, podríamos sentarnos y ver que hagamos entrevistas, y el libro iba a ser una etnografía ayorea. Y hasta que logramos un pequeño fondo de la FSBC, porque nadie nos interesaba darnos plata para hacer este proyecto, no pudimos hacer nada, pero este tiempo nos hemos hecho un compromiso. Y Comay vino todos los días a mi casa, cada lunes hasta viernes, todos los días vino un poco antes del almuerzo, hemos sentado 1 hora y yo grababa las entrevistas. No sabía mucho, yo estaba leyendo las cosas, le hacía preguntas, a veces le preguntaba qué quiere usted contar a mí, porque este proyecto era dentro de nosotros. No supimos exactamente qué va a salir de este trabajo, pero tuvimos los dos la meta de rescatar lo posible. ¿Qué era esto? No era claro, pero que todo lo que es posible. Y él mismo comenzó a investigar, hablaba con otra gente, recolectaba mitos, me decía, doctora, yo quiero hoy hablar de tal cosa. Y ahí yo le digo, bien, hacemos esto, y lo grabamos. Y después que yo me fui de aquí, se quedó el proyecto ahí atascado, y han pasado varios años hasta que encontré fondo con la Universidad Suiza, y estoy muy agradecida a ellos porque no solamente han financiado la publicación, pero también la investigación para que yo pueda venir a Bolivia, buscar los datos y para poder poner este libro juntos como es. Y cuando comencé de nuevo a ver todo el material que tuvimos que con Comay ya se ha muerto en este tiempo, vi que no vale la pena hacer una etnografía, porque la vida de Comay realmente es mucho más. Él era la persona clave en muchas situaciones, desde que los ayoreos encontraron con la sociedad boliviana, donde era el llamado primer encuentro, y era él, no él personalmente, pero su hermano mayor estaba uno de las pocas personas, de los pocos ayoreos que estaban presentes en el primer encuentro, y le contaba a Comay, así que Comay sabía sobre esta información de primera mano. Así que básicamente desde la historia de 1948, él pudo contarme varios detalles que hoy en día nadie lo sabe. Y cuando me senté casi 15 años más tarde de ver qué hago con todo este material, me ocurrió que podría ver la vida de Comay, dejar lo que él cuenta la historia, y yo solamente edito todo el material en cierto orden para que refleja la historia de todo el grupo ayoreo desde los 1948, el primer encuentro, hasta hoy en día. Y de así comenzó a hacer más sentido. Por esto es que le he dicho, es una etnobiografía, porque a través de la biografía, la vida de Comay, se cuenta toda la historia de los grupos ayoreos en Bolivia y en Paraguay, porque él tuvo contacto también los de Paraguay. La verdad que hubiera sido mucho más fácil escribir un libro en vez de editar un texto de alguien.
Todos piensan que es más fácil editar, pero no es así. Es el trabajo mucho más difícil. Así que uno lea esto, la intención era que se queda la voz, el tono de Comay, que uno puede escuchar y entender. Yo no cambié su manera de hablar, lo dejé al texto que él cuenta la historia. Yo solamente he escrito un texto paralelo en cada página para que uno entienda las circunstancias especiales donde la historia que él cuenta este día, donde se envuelve. Es solo el marco histórico yo le he puesto y él cuenta la historia. La verdad que era uno de los libros más difíciles para escribir en mi vida, porque no había material donde recurrir. Había muchas cosas que han escrito y ustedes saben también sobre los Ayoreo hay una variedad, increíble cantidad de material, pero sobre la historia no hay. Y se ocurrió situaciones chistosas que me tomé casi 2 meses de realizar, que Comay contó un día y luego continuó el siguiente día con la historia. Se ocurrieron 10 años entre las 2 fechas y no era uno después del otro. Y esto me tomó casi 2 meses porque me daba un dolor de cabeza que no hacía sentido, que no hace sentido, que algo falta, hasta que entendí que sí. No era, encontré un otro artículo cuando vine aquí, busqué, que era uno en el 1960, el otro era en 1970 y tanto. Y de ahí ya hizo sentido, han pasado 10 años. Y esto es lo que Mercedes refirió, que digo que la historia, como contar la historia ayorea, no es lineal, sino uno cuenta lo que le ocurre, lo que tiene una asociación, cuenta la historia, y a través de esto vienen las memorias como flashbacks, que uno ve cositas como aquí. Y esto es sumamente difícil editar para otra persona. Era muy divertido para escuchar, pero hacer luego una obra de esto era muy difícil. Y la verdad, cuando estaba escribiendo este libro, después de 15 años, les juro que escuchaba la voz de Comay. Como si hubiéramos sentado los dos juntos, hemos trabajado 3 meses juntos, todos los días, es mucho tiempo. Y yo pude escuchar su voz como estaba contándome la historia. Y casi a veces quería preguntar, pero don Comay, ¿cómo fue más allá la historia? Porque me daba pena que fue tan boba que no pregunté más. Pero en este momento no me ocurrió preguntar más. Decidí también de dejar la parte de Comay en forma de entrevistas. No con todas las preguntas, porque él a veces hablaba mucho y a veces tenía que sacarla cada palabra casi, que tenía que hacer muchas preguntas hasta que dijo algo. A veces se sentaba y contaba una media hora, a veces se dice, sí, no. ¿Qué hace uno con estas cosas? Así que tenía que editarlo, este tipo de respuestas en frases enteras para que uno cuando está leyendo se entiende lo que le está refiriendo. Sin embargo, creo que fue un trabajo muy fructífero, que los dos lo hemos disfrutado mucho. Y yo creo que el libro que ahora está aquí es realmente único. Y no tanto por mi trabajo, pero por lo que él está contando. Es un material único en toda América Latina, una biografía indígena que alguien cuenta de su propia vida. De semejante manera no hay hasta hoy. Así que ustedes pueden ser realmente orgullosos de lo que he contado. Y así que felicito a ustedes y a todos que han venido hoy. Y le agradezco a todos que compartieron esta noche con nosotros. Seguramente